Atención en tu vehículo. ¿Ves humo azul al desacelerar? ¿Notas una pérdida de potencia alarmante y tu motor está consumiendo aceite? Cuidado, porque el cilindro 4 podría estar sufriendo un sobrecalentamiento localizado que está deformando y desgastando los asientos de válvula en este preciso momento. Pasemos a la ingeniería del bloque. ¿Por qué ocurre esto? En el motor 14B, el cilindro 4 tiende a recibir menor flujo de refrigerante que el resto del bloque, debido a la ubicación de la bomba de agua y al diseño interno de las camisas. Con el tiempo, especialmente en climas cálidos o con un radiador parcialmente obstruido, las válvulas de escape de este cilindro operan a temperaturas muy superiores a las de diseño. Esto provoca una deformación paulatina de los asientos de válvula, pérdida de hermeticidad, reducción de compresión y, en casos severos, la fisuración de la culata en la zona del asiento. Para evitar una falla catastrófica, aplica este mantenimiento proactivo. Inspecciona y limpia el radiador, las mangueras, la bomba de agua y el termostato cada 12 meses. Utiliza siempre un refrigerante con inhibidores de corrosión y aditivos anticavitación específicos para motores diésel de inyección directa. Evita operar el motor en regímenes de carga máxima por periodos prolongados en climas con una temperatura ambiente superior a los 35 grados Celsius sin verificaciones adicionales. Programa una prueba de compresión anual para monitorear la degradación del cilindro 4. Ante una caída mayor al 15% respecto a los demás cilindros, retira la culata y revisa los asientos a tiempo. Por último, en aplicaciones estacionarias como generadores, asegúrate de contar con un flujo de aire forzado adecuado e instala, si es posible, un sensor de temperatura de culata específicamente en el cilindro 4 para un monitoreo seguro. ¿Te ocurrió la falla? No queda de otra, debes reparar. La solución exige un procedimiento riguroso. Paso 1. Realiza una prueba de compresión y una prueba de fugas, conocida como Leak Down Test, para localizar la pérdida en el cilindro 4. Paso 2. Desmonta la culata y desarma las válvulas del cilindro afectado. Paso 3. Inspecciona los asientos utilizando tinta azul. El patrón de contacto debe ser continuo y concéntrico, con un ancho exacto del 1,2 al 1,8 milímetros. Paso 4. Reemplaza los asientos desgastados o rectifícalos con fresas angulares de 30 grados, 45 grados y 60 grados si el desgaste es menor. Nota importante: si el asiento está hundido o la válvula tiene un margen menor a 0,5 milímetros, debes reemplazar la válvula y el asiento completo. Paso 5. Instala guías de válvula nuevas si la holgura entre el vástago y la guía supera los 0,10 milímetros en admisión o los 0,15 milímetros en escape. Paso 6. Ajusta la holgura de válvulas según la especificación del motor 14B. Finalmente, verifica por completo el sistema de refrigeración, flujo de bomba, temperatura de apertura del termostato y limpieza del radiador para corregir cualquier restricción. En este video hablaremos del motor 14B de 3,7 litros, 8 válvulas, OHV, que significa Overhead Valve, es decir, válvulas en la culata, para los modelos Toyota Dyna y Coaster. A continuación, detallaremos el par de apriete en cojinete de biela y cigüeñal. Valores indicados por fabricante. Pasando a la parte inferior, tenemos las tapas de cojinetes de bancada. El esfuerzo de torsión es de 20 kg fuerza metro, equivalentes a 145 pies libra y 196 Nm. Sugerencia: no gire el cigüeñal. Ahora, compruebe el espacio de empuje del cigüeñal. Con un indicador de cuadrante, mida la holgura de empuje mientras hace palanca en el cigüeñal hacia adelante y hacia atrás con un destornillador. La holgura de empuje estándar es de 0,040 a 0,250 milímetros, equivalentes a 0,0016 a 0,0098 pulgadas. La holgura de empuje máxima es de 0,40 milímetros, equivalentes a 0,0157 pulgadas. Respecto a las tuercas de la tapa de la biela, hay una sugerencia importante. Las tuercas de la tapa de la biela se aprietan en 2 pasos progresivos. Primer paso: 7,0 kg fuerza metro, equivalentes a 51 libras pie y 69 Nm. Si alguna de las tuercas no cumple con la especificación de torque, reemplace el perno. Segundo paso:
Marque la parte frontal de la parte superior de la tuerca ciega con pintura. Apriete las tuercas unos 90 grados adicionales. Para verificar el estado, compruebe el espacio de empuje de la biela. Con un comparador, mida la holgura de empuje mientras mueve la biela hacia adelante y hacia atrás. El juego de empuje estándar es de 0,200 a 0,320 milímetros, equivalentes a 0,0079 a 0,0126 pulgadas. La holgura de empuje máxima es de 0,40 milímetros, equivalentes a 0,0157 pulgadas. Si el espacio libre es mayor que el máximo, reemplace el conjunto de la biela. Si es necesario, reemplace el cigüeñal. Espero les sea de utilidad.